En esta serie de videos vamos a estudiar dibujos técnicos de ingeniería, fundamentos y prácticas recomendadas, conocimiento en base a mi experiencia profesional en la industria aeroespacial como diseñador mecánico, comenzando cuando estuve en General Electric 6 años, posteriormente en mi proyecto de maestría, tanto en mi tesis individual como en el proyecto grupal, donde fue necesario generar dibujos técnicos para mi componente asignado. Y mi trabajo que estuve en Honeywell Aeroespacial para sistemas hidráulicos. Por lo tanto, espero que este conocimiento sea útil para aquellos que se están incorporando a la industria o bien los que ya tienen algo de experiencia, pero simplemente quieren refrescar este conocimiento. El temario, definiciones, clasificación y layout general de dibujos técnicos, tipos de líneas, proyección ortográfica, tipos de vistas, dimensionamiento de características y al final prácticas recomendadas. Por supuesto, de cada uno de estos temas se podría expandir el conocimiento, pero me voy a enfocar en lo básico, en lo relevante. En este video voy a comenzar con las definiciones, clasificación y el layout general de dibujos técnicos. También les voy a mostrar algunos ejemplos de dibujos técnicos para complementar. Por supuesto, no puedo compartirles, no puedo mostrarles dibujos técnicos de las empresas donde estuve trabajando, de esos proyectos, por cuestiones de confidencialidad, pero sí que les voy a mostrar dibujos académicos que yo generé, aplicando, por supuesto, estos principios de dibujos técnicos. Primero, ¿qué es un dibujo técnico? Aquí lo más importante es entender, en esencia, que un dibujo técnico es un medio de comunicación. ¿Qué se va a comunicar? Bueno, requerimientos de diseño, se lo queremos comunicar al departamento de manufactura para fabricar, para tener ese componente o llegar a ese ensamble que va a cumplir una función en específico. Por lo tanto, el dibujo técnico es más que una simple representación gráfica del objeto, es más que un boceto artístico. El dibujo técnico como tal incluye dimensiones, notas y especificaciones. Y algo muy importante, muy relevante, sobre todo para la industria aeroespacial, es que una vez que el dibujo técnico es aprobado para producción o se envía a manufactura, en ese momento se convierte en un documento legal. Por ejemplo, vamos a imaginar que un componente, un ensamble, tiene alguna falla durante su operación, funcionamiento ya a nivel del ensamble. Bueno, es precisamente el dibujo técnico que puede ayudar a encontrar el origen de esa falla, tal vez porque se omitió alguna dimensión, alguna nota o alguna especificación que se determinó en diseño. Por lo tanto, podemos ver que actúa como un documento legal. Ahora, hay diferentes tipos de dibujos. Tenemos los de componentes mecánicos, los eléctricos, los de electrónica, los de ingeniería civil. Sobre todo en esta serie de videos me voy a enfocar en los componentes o en los dibujos técnicos de componentes mecánicos, a su nivel también de ensamble. Entonces ya sabemos que el dibujo es un medio de comunicación y es aquí donde aparece el GD&T, porque el GD&T es ese lenguaje mediante el cual diseño comunica a manufactura qué tan precisa debe de ser una pieza y cómo debe verificarse. Pues ya sabemos, el dibujo es un medio de comunicación, pero ¿qué lenguaje se va a usar? Principalmente el GD&T. Aquí vemos los ejemplos de tipos de dibujos técnicos, componentes mecánicos, las dimensiones, vamos a tener notas, las proyecciones, las vistas, que más adelante vamos a ver el tipo de proyección ortográfica, como se le llama, que se estaría usando. Aquí encontramos los tipos de dibujos, componentes eléctricos, sobre todo para aquellos componentes que transforman energía de una forma a otra. Los dibujos de componentes electrónicos tienen la característica que nos dan información sobre las señales o el control. Y por supuesto de ingeniería civil o el arquitectónico, que es el layout del edificio o de una casa, donde se muestran las habitaciones, las paredes, los materiales, concreto, etcétera. De nuevo, nos vamos a enfocar sobre todo en este tipo de dibujos, que es donde tengo sobre todo la experiencia. Como práctica estándar, independientemente del tamaño de la hoja que se va a usar, porque hay diferentes tamaños,
pues, se debe de tener el espacio suficiente para el dibujo, para el componente, y muy importante, el bloque de título. El bloque de título, como ahorita vamos a ver, tiene información relevante sobre el dibujo, sobre el componente. Y no hay que olvidar lo que vienen siendo los bordes o estas referencias. ¿A qué se refiere? Bueno, en la parte horizontal podemos ver cómo el dibujo se divide por medio de números y en la parte vertical se divide por medio de letras. ¿Esto para qué se hace? Bueno, vamos a imaginar que en una junta técnica se está revisando un ensamble de 50 hojas, un ensamble mecánico de 50 hojas. Tal vez un ingeniero quiere hacer una observación, un comentario, proponer alguna dimensión, alguna tolerancia. Y lo primero que se hace, pues, es identificar la hoja en la cual quiere hacer énfasis, ¿no? Entonces, si es un ensamble de 50 hojas, vamos a suponer que se quiere ir a la hoja 17. Bueno, precisamente en el bloque de título es donde encontramos una de la información que encontramos es el número de hoja. Inmediatamente se puede ubicar el, el dibujo de la hoja 17. Y ahora, para hacer ese comentario en específico, vamos a suponer que quiere hacer una propuesta de una tolerancia. Bueno, dentro de esta hoja de dibujo, puede hacer referencia a la zona en específico. Vamos a suponer la zona B7. Entonces, la zona B7 sería, pues, básicamente este espacio del dibujo. Y de esa manera, con mencionar la hoja y la zona, es que todos pueden ubicar de manera inmediata esa característica a la cual el ingeniero quiere hacer su comentario, su propuesta, su observación. Es muy, muy eficiente. ¿Sí? Entonces, por esta razón, siempre en todas las hojas del dibujo técnico tenemos tanto las letras como los números. Y otra aplicación que tiene son como referencias cruzadas. Vamos a imaginar que estamos en la hoja 16 del dibujo y en la hoja 16 aquí eh, tenemos esta nota, tal vez para hacer más detalle de lo que se está comunicando. Entonces tendríamos la nota, ver la hoja 17, la zona D7. Entonces, si estás en la hoja 16, sabes que si quieres complementar esa información, tienes que irte a la hoja 17, a la zona D7. Entonces, vamos a imaginar, ahora te pasas a la hoja 17, estarías en la hoja 17 y ubicas la zona D7. Bueno, en la hoja D7, pues aquí vas a tener la información complementaria o la vista adicional a la cual se hizo referencia en la hoja 16. Pero observen la característica, como en la hoja 17, donde ya llegaste para esa información complementaria, también aquí se indica, bueno, esta información viene a partir de la hoja 16 en la zona F2. Entonces, si te regresas a la hoja 16, la zona F2 sería esta. Entonces, podemos ver esta referencia cruzada. Bien. Aquí para el bloque de título, recordemos el bloque de título lo encontramos en la parte inferior derecha. Estos serían los datos básicos que encontramos en el bloque de título. Primero, el nombre de la empresa, el nombre de la institución cuando aplica. Tenemos el título del dibujo, por ejemplo, puede ser un bracket, una manguera, una carcasa, parte de un sistema. Tenemos el número de dibujo. Número de dibujo, pues, es la nomenclatura que se usa internamente en el sistema para encontrar un número de parte. El tipo de proyección que se va a usar, como más adelante vamos a ver qué significa este símbolo. También encontraríamos las unidades, si son unidades en milímetros o en pulgadas. Y lo que viene siendo los participantes o las firmas de quienes van a ir aprobando este dibujo. Entonces tenemos la función, por ejemplo, quién diseñó ese componente. Y aquí en el diseño no solamente es el modelo CAD, sino para el diseño se debe de aprobar ese modelo CAD, por supuesto, pero ese modelo CAD pues ya pasó por una serie de análisis, tal vez análisis de esfuerzos, de vibraciones, análisis térmicos. Una vez que se libera ese diseño, ese modelo CAD, ahora sí es que se puede pasar al dibujo técnico. Entonces aquí quien lo diseñó es quien es el responsable básicamente de ese proceso de diseño hasta llegar al modelo CAD. Una vez que se libera ese modelo CAD y pone la firma, que por supuesto hoy
Básicamente son firmas electrónicas con la fecha. Y luego hay un responsable para hacer el dibujo técnico. En algunos casos, el mismo que diseñó el, el- ese componente puede ser el mismo quien lo va a dibujar si conoce precisamente el estándar o las prácticas recomendadas de dibujo técnico, que de manera breve pues es lo que vamos a estar estudiando en esta serie de videos. Entonces, esa misma persona puede dibujarlo sin ningún problema y aquí aparecerían las mismas personas. O si alguien más que se le pasa ese modelo CAD, pues perfectamente aquí encontraríamos entonces otro nombre con la fecha en la cual inicia el dibujo. Generalmente es cuando inicia, la fecha cuando inicia el dibujo. Una vez que termina el dibujo, pues claramente alguien tiene que revisarlo. Y aquí quien lo revisa, en realidad pueden ser diferentes personas que revisan ese dibujo. Por ejemplo, vamos a tener la firma de, de materiales, la firma de manufactura, la firma de quien hizo eh, el elemento finito, verificando las dimensiones mínimas, las dimensiones críticas, etcétera. Entonces, aquí pueden ser múltiples personas involucradas que van a revisar el dibujo. Es un trabajo coordinado en equipo. Luego tenemos los estándares, si es que aplica, y por supuesto, quién aprueba al final, quién aprueba o quién libera el dibujo, ya para que finalmente se pueda pasar a producción, se pueda pasar a manufactura. Bien, siempre el nombre y la fecha. Esto está relacionado de nuevo a que el dibujo técnico se va a convertir en un documento legal, porque podemos rastrear precisamente las personas involucradas y todo el proceso del componente. Clasificación según su función dentro del ciclo de diseño, manufactura, ensamble. Hay dentro de un dibujo técnico para un componente mecánico o de ensamble, siempre hay que identificar qué tipo de dibujo, cuál es el objetivo del dibujo. En general tenemos de 4 tipos. Aquí lo voy a ir ilustrando con estas imágenes. Vamos a imaginar un bracket, un soporte de un elemento estructural que su proceso de fabricación viene de fundición. Entonces, si viene de fundición, así tendríamos el componente primero, ¿sí? Va a tener su propio dibujo, que es lo que se le llamaría, en este caso, un dibujo de fundición o un casting drawing. Este dibujo define los requisitos de la pieza en estado de fundición, incluyendo la geometría de la pieza bruta, superficies de referencia, sobre material para maquinado. Esa es la esencia básica. Tienes el componente, sale de la fundición, se solidifica, pero por supuesto el componente todavía no está listo. ¿Pero por qué necesitamos un dibujo? Bueno, porque en este dibujo de fundición, en su estado bruto, pues generalmente vamos a tener material adicional. Ese material adicional es lo que se debe de comunicar precisamente en el dibujo de fundición. Y es importante especificarlo porque pues ese material es lo que después se va a remover por un proceso secundario, por ejemplo, de maquinado, que es a donde vamos. Pero se debe de especificar cuánto material es lo que se va a remover para que así el proceso secundario de maquinado pueda pasar o pueda realizar las operaciones de corte de manera adecuada, de manera muy, muy general. Entonces, se tiene este dibujo de fundición y en ese dibujo de fundición se va a encontrar, por ejemplo, alguna nota adicional. Se va a decir, a ver, este es el dibujo de fundición, pero este dibujo está relacionado con el siguiente nivel de dibujo, que lo que seguiría en la jerarquía, pues viene siendo el dibujo de detalle. Lo que seguiría el proceso sería el dibujo de detalle o el dibujo de producción. En algunos casos lo vamos a encontrar como un dibujo de maquinado. Y hace referencia, lo que se busca es obtener ya este componente con la geometría final, con las dimensiones finales. Entonces, si es un dibujo de maquinado, se realizan las operaciones de corte y esas operaciones de corte pues van a, por supuesto, a remover el material que previamente tenía el componente de fundición, pero ya es una operación precisa. Bien. Define completamente el componente individual para su fabricación e inspección. Incluye dimensiones, tolerancias, material, acabado superficial. El GD&T, el lenguaje de GD&T, aquí lo encontramos ya en mayor medida, notas y especificaciones. Pero ahora, este componente individual, pues seguramente se va a ensamblar. Entonces,
si seguimos el proceso, si seguimos el orden de los dibujos, ahora este dibujo en alguna parte va a indicar, a ver, esto está relacionado con el ensamble, con el número de ensamble tal. Y si tú revisas el dibujo de ensamble, por ejemplo, encontrarías algo así, donde encuentras el bracket ahora indicándose con un balón y los componentes adicionales. Imaginemos que aquí tenemos lo que se conoce como el Bill of Materials, esa lista de materiales que encontramos o esa vista explosionada, como en algunos casos también se indica para este dibujo de ensamble. ¿Cuál es la función o por qué necesitamos un dibujo de ensamble? Bueno, para incluir posiciones, interfaces, identificadores de componentes y requisitos del ensamble. Por ejemplo, si este bracket se va a ensamblar con la carcasa, bueno, en ese dibujo de ensamble se necesita la aprobación, tal vez, quien va a ser responsable de verificar que este contacto o esa interfase entre este componente y este otro componente no va a causar algún tipo de interferencia, ¿sí? Entonces podemos ver cómo a nivel de ensamble pues llegan diferentes componentes. Entonces, alguien que diseñó este bracket eh, pasó por todo el proceso, pero, por ejemplo, este tubo, pues también tendría su propio dibujo de detalle, ¿sí? Cada uno de los componentes tendría sus propios dibujos hasta llegar a nivel de ensamble. Y en el nivel de ensamble, por supuesto, tú puedes, por ejemplo, este otro componente. Aquí se estaría indicando el número de dibujo y puedes buscar ese número de dibujo y vas a encontrar de nuevo todas las características individuales para este otro componente. Y bueno, aquí no se muestra, pero también podríamos tener un dibujo de instalación. Indica qué y dónde debe instalarse un componente o conjunto dentro de un sistema. Puede mostrar interfaces, posiciones, dimensiones de instalación y requisitos de montaje. En general, aquí estoy mostrando estos primeros tres. Bien. Bueno, ahora les voy a mostrar dos ejemplos. Primero este ejemplo, un dibujo del estabilizador horizontal del B737 para que se den una idea de la estructura del dibujo.